Hoy me pregunto qué me trae aquí, más que la rutina, el querer simplemente colocar un pie frente al otro, ascender y contemplar una bella vista, disfrutar del olor, de los colores, del paisaje, de los animales. Hoy me acompaña una reflexión, la cual quiero traer, y es referente a un concepto filosófico antiguo desarrollado en torno al hedonismo, que es el de la escuela o el jardín de Epicuro, y tomar ciertos elementos y colocarlos en contraste o como complementos que es interesante tener en cuenta en nuestra modernidad, en nuestra situación actual entendida desde el análisis sociológico de Gilles Lipovetsky, que realiza en su libro La Era del Vacío. Considero que Epicuro, como filósofo, fue ampliamente controvertido, malinterpretado, incomprendido, debido a que su filosofía parecía que dejaba a las personas con solo sus pies sobre la tierra. Intentaba que las personas desde su razón abrazaran la vida y la cuestionaran desde la razón para alcanzar la felicidad y la paz o la tranquilidad de ánimo, cuerpo y mente. Creo que en la filosofía de Epicuro lo relevante o el concepto principal es el concepto de la felicidad, de que todas las personas, su fin, su propósito, es ser felices. Esta no es novedad para la filosofía antigua, distintos filósofos la tratan, pero creo que Epicuro propone un camino que posee un color particular, tiene unos tonos particulares, porque él nos invita simplemente a buscar el placer, el hedonismo, lo cual puede ser malinterpretado si no comprendemos en qué marco él ubica el placer. En cierta medida el placer, es lo que nos produce una sensación grata, nos gratifica, en el momento, en el presente nos realiza. Pero Epicuro distingue los placeres y distingue el dolor, que es lo que debemos evitar. No todos los placeres son beneficiosos, no todos los placeres deben procurarse y ciertos dolores deben soportarse. En la medida en que en el transcurrir del tiempo los dolores puedan permitirnos mayores placeres y los placeres que buscamos vivir verdaderamente a la larga nos gratifiquen en mayor medida y no resulten pesados. Epicuro nos comenta que en la vida, mientras nosotros estamos, la muerte no está. Y cuando la muerte está, ya nosotros no estamos. Entendido en esa medida, es importante comprender que lo que coloca como la regla entre el placer y el dolor, en qué se debe buscar y qué se debe rehuir, es la razón. La razón es la herramienta del discernimiento humano. No es simplemente un procurar o afanarse por el placer en sí, sino desde la razón hacer un juicio crítico sobre aquello que puede alcanzarnos una felicidad más plena. En nuestro tiempo, al observar nuestras vidas, cómo nos conducimos, el ritmo en el que vivimos, vemos que desde el análisis de Lipovetsky contemplamos pues que los valores que se nos inculcan o que se nos comunican a través de las comunicaciones, de los medios, de nuestra cotidianidad, es la velocidad, la inmediatez, aquello que se alcanza ya y que no importa las consecuencias o las repercusiones que tenga, siempre y cuando podamos disfrutarlo ya. Ciertamente el análisis de Gilles Lipovetsky nos coloca un panorama interesante al cual aplicar estos conceptos de la filosofía epicúrea ante una sociedad posmoderna con unos valores propios y muy marcados como la individualidad, el narcisismo, expresado en
en la misma individualidad, en el culto al cuerpo, en las manifestaciones actuales de la moda, del querer seguir lo que está en trending, de aquello que es actual, de no quedarnos atrás, expresado también en neologismos como la palabra FOMO. Creo que todo esto nos da una interesante perspectiva para colocar esos conceptos de la filosofía epicúrea, de esa filosofía que busca que cada persona haga uso de su razón y de su capacidad para discernir aquello que verdaderamente le es provechoso. Se ha vivido para la ciencia, se ha vivido para la religión, se ha vivido para la economía e incluso se ha vivido para servir al fantasma del arte y del placer. Pero lo único que no se ha intentado es vivir deliberadamente para la vida. Eso nos comenta Ortega y Gasset. Es interesante ubicar esto desde la reflexión de Epicuro. Deliberadamente vivir para la vida, con una intención consciente y concreta. Porque hoy día la felicidad está trastocada. No trastocada, sino quizás comprendida desde otra perspectiva. La felicidad está comprendida desde aquello que me hace feliz aquí y ahora. Aquello que en lo inmediato me resulta grato. Y si no puedo procurar la gratificación inmediata, entra la angustia, la desesperación. En nuestra actualidad podemos considerar, revisitar estos puntos de la filosofía epicúrea, abrazarlos, hacernos nuestros, criticarlos, comprender que pertenecen a su tiempo, pero como toda idea humana, como todo fruto del espíritu humano, tiene repercusión y arroja luz en la historia, en todo momento. E invita a las personas a no temer, a no angustiarse, a reconocer lo que está en sus manos y a solo preocuparse por aquello que está en sus manos transformar, aquello que escapa de nuestra acción. No tiene por qué causarnos dolor, como la muerte, como la furia de los dioses, como la política y la sociedad. Interesante revisitarlo y comprenderlo desde nuestro tiempo y no solo permanecer o quedarnos con la reflexión antigua, sino críticamente reinterpretarla, reactualizarla y hacerla propia del siglo XXI. Quizá dentro de nuestra sociedad plural, globalizada, desde la situación en la que vivimos, desde lo que observamos, verdaderamente sea necesario abrazar el dolor de la política y de la actividad social en pro de un beneficio mayor, de una alegría más duradera, de una sociedad más justa. Considero que estos valores de Epicuro bien comprendidos, el hedonismo, correctamente estudiado, correctamente reflexionado, puede llevarnos a una situación provechosa. En medio de este cerro, en medio de las quemas y de los incendios propios de este tiempo, sean naturales o provocados, observo con interés que en cuanto caen algunas gotas de agua del cielo, inmediatamente todo vuelve a reverdecer. El verde siempre vuelve a imponerse sobre la ceniza y el carbón. Creo que es interesante esa dinámica de la vida, propia de los movimientos de la muerte y la vida. Creo que es un ciclo quizá que nos permite visualizar una metáfora del dolor y del reverdecer como la felicidad, que depende no de alguna fuerza externa como el dios de la lluvia que mande, sino de que nosotros reguemos y verdaderamente nutramos la tierra de nuestra vida, cultivemos nuestra vida, sepamos gozar de aquello que nos hará a la larga más felices. Y es interesante porque esa reflexión se puede hacer y se puede hacer desde la filosofía epicúrea.